Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días con todo el sector cooperativista de Ecuador y mutualistas socias de Financop. Voy a dar inicio a mi presentación. Continuemos, Álvaro. Ok, una buena mañana para todo el sector cooperativista y mutualista de el Ecuador. Bienvenidos al taller Administración de Riesgos Ambientales y Sociales orientado a las microfinanzas. Mi nombre es Álvaro Torres, soy consultor senior de finanzas climáticas. Trabajo con y colaboro con DS Consultores y la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito. En el año 2020 desarrollamos una herramienta tecnológica de categorización de riesgo de crédito ambiental y social para el oficial de riesgo ambiental del Banco Bolivariano en Ecuador. Y desde el 2018 colaboramos con la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito como consultor de finanzas sostenibles y lideramos proyectos desde Panamá para toda Latinoamérica bajo el concepto también de Green Digital Finance en tiempos de COVID. Los objetivos de aprendizaje de este taller son los siguientes: detallar la importancia de la administración de riesgo ambiental y social en el portafolio de las instituciones financieras de la economía popular y solidaria del Ecuador y su valor agregado. 2. Describir los elementos para la detección y análisis de los riesgos ambientales y sociales de clientes del segmento micro y pyme. El contenido preparado para esta primera sesión tiene los siguientes temas. 1. Marco normativo referencial. 2. Definición y alcance de administración de riesgos ambientales y sociales, SARAS. 3. Proceso de categorización y debida diligencia. Para iniciar este taller, hemos incorporado un grupo de conceptos clave para dar un contexto acerca de qué son los riesgos ambientales y sociales y su afectación a las instituciones financieras. Un riesgo se conoce como un efecto de incertidumbre. Un riesgo ambiental, por lo tanto, es una potencial afectación al ambiente, a los ecosistemas, a la población y sus bienes, derivando de la probabilidad de ocurrencia y severidad de un daño causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la implementación y ejecución de un proyecto, obra o actividad. Por lo tanto, con este contexto, un SARAS constituye un conjunto de políticas, mecanismos, herramientas y procedimientos para una oportuna identificación, evaluación y administración de los riesgos ambientales y sociales generados por los clientes de una institución financiera en el desarrollo de sus actividades económicas y proyectos a financiar, de manera que se minimicen las posibilidades de asumir los costos transferidos por estos riesgos. A continuación, les voy a mostrar un video acerca de la gestión de riesgos ambientales y sociales a través de una ejemplización y una guía desarrollada por la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Interamericano BID. En este video lo que podremos observar es la administración de riesgos ambientales y sociales y su importancia para el sector financiero. Es muy relevante lo mencionado por Carlos en su intervención. Es importante para la post-COVID una implementación de riesgos ambientales y sociales. Hoy en día, los bancos se enfrentan a innumerables desafíos, entre ellos los riesgos medioambientales y sociales de proyectos financiados. Es más, participar en la financiación de operaciones con un impacto negativo en el medio ambiente o la sociedad compromete tanto al promotor del proyecto como al banco que lo financió. Así pues, los proyectos que promueven malas prácticas, como la sobreexplotación de los recursos naturales, la degradación de los ecosistemas, la aceleración del cambio climático, condiciones de trabajo precarias o que empeoran las desigualdades entre géneros, son considerados un gran obstáculo para el desarrollo sostenible y, a su vez, una amenaza para el sector financiero.
Por lo tanto, los bancos pueden verse expuestos a diferentes riesgos, como riesgos de crédito, riesgos jurídicos, riesgos de reputación e imagen. Veamos el caso de Sofía. Como banquera, Sofía confió en Daniel, un emprendedor dinámico, y le concedió un préstamo para la construcción de una planta solar. Desafortunadamente, después de sobornar a las autoridades locales, Daniel ha talado centenas de hectáreas de bosque primario, lo que ha provocado una gran amenaza ecológica, una pérdida irreversible de biodiversidad y el desplazamiento de poblaciones indígenas vulnerables, sin contar los efectos negativos a largo plazo en el cambio climático. Hoy, el proyecto está parado, Daniel en la cárcel, el préstamo no ha sido pagado y Sofía y su banco se han ganado la fama de asesinos de bosques. Para mitigar estos riesgos, la Agence Française de Développement, AFD, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, recomiendan el diseño e implementación de una herramienta indispensable para los bancos, un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, SARAS. Muy bien, pero la implementación de ese sistema ¿no será muy complicada y costosa? No, además verá que esto traerá ventajas y oportunidades. ¿Cómo? Explíqueme. Una buena evaluación de sus necesidades y de su portafolio le permitirá diseñar un sistema de gestión de riesgos adaptado a medida que incorpore sus políticas y procedimientos existentes. Quiere decir que puedo integrar este sistema en nuestro ciclo de crédito. Exactamente, y esto le permitirá mejorar la calidad general de su cartera de préstamos, fomentar un procedimiento más eficaz para cumplir la normativa nacional y los mejores estándares internacionales, y además le permitirá a su banco de acceder a nuevas fuentes de financiación. Y al mismo tiempo generaremos nuevas oportunidades de mercado. Exactamente, y sin perder vuestro objetivo. Lo mejor de todo es que todos salimos ganando. Ok, otro concepto clave dentro del sistema de riesgos ambientales y sociales es la lista de exclusión. Según el Banco Mundial, las listas de actividades económicas que no se financian directa e indirectamente por una institución constituyen la lista de exclusión. Algunos ejemplos de estas actividades económicas son, por ejemplo, la producción o comercio de madera u otros productos forestales de bosques que no sean manejados o administrados, o las producción o actividades que involucren formas nocivas o explotadoras de trabajo forzoso, trabajo infantil o nocivo. Este es un ejemplo de una lista de exclusión dada por un banco multilateral muy importante para la región y globalmente, el Banco Mundial. Los conceptos claves también involucran el proceso y la debida diligencia de la administración de riesgos ambientales y sociales que tienen las siguientes etapas. La identificación de los riesgos ambientales y sociales en el portafolio de crédito o en las inversiones de la institución financiera u otros servicios financieros. La categorización de proyectos por niveles de riesgo. Luego, la evaluación de riesgos ambientales y sociales, así como también la administración de los riesgos ambientales y sociales, es decir, la mitigación de estos o dichos riesgos. Dentro de este contexto, el marco normativo referencial que tiene Ecuador se basa en el Código Orgánico Ambiental, que es emitido por la entidad pública, el Ministerio del Ambiente. Este Código Orgánico Ambiental o del Ambiente constituye en la actualidad la norma más importante del país en materia ambiental, pues en esta se regulan aquellos temas necesarios para una gestión ambiental adecuada. Dentro del Código Orgánico Ambiental también se aborda temas como el cambio climático, áreas protegidas, vida silvestre, patrimonio forestal, calidad ambiental y demás. Este marco normativo referencial tiene un objeto y es de garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza que vienen dados desde la Constitución a través de la realización del buen vivir o el summa causa. Este Código Orgánico del Ambiente tiene un ámbito de aplicación, es decir que nosotros debemos establecer un ámbito donde estas disposiciones técnicas estén vinculadas a las actividades económicas para que sea de un cumplimiento obligatorio para todas las entidades, incluyendo las del sector de la economía popular y solidaria. Actualmente, ya existe un contexto y un ámbito de aplicación de este marco normativo en el sistema financiero local e internacional. En el contexto local,
Por ejemplo, la banca ha tenido ya la implementación de un protocolo de finanzas sostenibles, en el cual se establece una estrategia 3 que dice implementar sistemas de análisis de riesgo de crédito e inversión de los impactos y costos ambientales y sociales que se generan en las actividades y proyectos a ser financiados, teniendo como base mínima el cumplimiento de la normativa local. Es decir, que el sector financiero se ha estado ya preocupando de la normativa vigente, normativa ambiental vigente actual en el país, para aplicarlo en el contexto de las actividades económicas de sus clientes. 2. En el contexto internacional también es muy importante la aplicación de normativa. En este caso, por ejemplo, el Ecuador ha firmado los principios de banca responsable. Esta iniciativa de las Naciones Unidas permite a la banca alinear su estrategia de negocio comercial a los principios de sostenibilidad de la banca. En este contexto les comento que Ecuador es uno de los principales países que ha firmado en bloque o grupo o como grupo y es signatario de los principios de banca responsable. Es decir, que para llegar lejos, como mencionaba Carlos en su presentación, vale la pena que nosotros unamos esfuerzos de todo el sector e incorporemos las iniciativas realizadas por todos en el pro del desarrollo sostenible, del cambio climático y de los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, existe en el sector de seguros los factores de riesgo ambiental y social, los cuales tienen algunos ejemplos. En el contexto ambiental, por ejemplo, se aborda temas como el cambio climático, emisiones de gases de efecto invernadero, agotamiento de recursos, residuos y contaminación. En el aspecto social, los riesgos sociales se enfocan principalmente en establecer buenas condiciones laborables que excluyen la esclavitud y el trabajo infantil. Además, promueven a las comunidades locales trabajos con sus respectivas locaciones, por ejemplo, las comunidades indígenas. Además, se promueve desde este aspecto, desde este ámbito, la salud y seguridad. Y finalmente, los riesgos sociales permiten establecer relaciones y los diversos actores del sector financiero. En el ámbito de gobierno corporativo, también se establece algunos factores importantes dentro de la gobernanza, como por ejemplo el antisoborno y la corrupción, la diversidad y estructura de las juntas directivas y una mejora de la estrategia fiscal. Estos factores ASG son potenciales para promover las inversiones responsables en el sector financiero, tanto local como internacional. Además, estos factores ASG son muy importantes porque constituyen una salvaguardia requerida para la emisión de los bonos verdes. Es decir, que si nuestra meta como sector financiero de la economía popular y solidaria, a través de sus respectivos actores líderes como Financo, por ejemplo, nos proponemos emitir bonos verdes, tenemos que garantizar a los organismos multilaterales, a los fondeadores, a la banca internacional que nos colabora o nos apoya, que cumplimos con factores ASG, que son factores de ambientales, sociales y de gobierno corporativo. En este mismo esquema, el Ecuador desde el año 2012 ha venido trabajando a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador una clasificación nacional de actividades económicas, denominada Código CIU. Esta es una clasificación internacional industrial uniforme, la cual está suscrita por la Superintendencia de Bancos y lo que permite es clasificar las actividades económicas de nuestros clientes o asociados en una serie de categorías y subcategorías, cada una con un código de 6 dígitos alfanumérico. Esta categorización permite a la Superintendencia de Bancos establecer las principales actividades económicas y clasificarlas según los sectores y subsectores de la economía del país. Además, en Ecuador, desde el año 2012, se promueve un sistema único de información ambiental, también conocido como SUIA, que nos permite determinar la actividad económica a la que pertenece un sector y su respectivo impacto ambiental, que viene dado por un trámite ambiental frente a la autoridad, que en este caso es el Ministerio del Ambiente, a través de la generación de certificados ambientales, registros ambientales y licencias ambientales.
los cuales se otorgan dependiendo del nivel de riesgo, y eso lo vamos a ver a continuación. Entre los principales sectores que nosotros tenemos regulados en el país a través de este marco normativo referencial, se encuentra el sector agrícola, el sector industrial, el sector de servicios y también otros sectores importantes como por ejemplo el sector de la construcción. Algunas instituciones financieras de la economía popular y solidaria ya están incorporando este tipo de regulaciones hechas en el Código Orgánico Ambiental. Ustedes pueden ver en esta lámina un título que dice productos y servicios con valor ambiental, pues corresponde a una información de la memoria o balance social que tiene una institución financiera de la economía popular y solidaria, en la cual hacen énfasis del uso del Sistema Único de Información Ambiental y el Código Orgánico Ambiental para regular las actividades de explotación de madera. Eso es una muy buena práctica que debe incentivarse dentro del sector de la economía popular y solidaria. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua cuenta con un sistema denominado SUYA. Este sistema permite a las instituciones, tanto públicas como privadas, hacer consultas sobre las actividades ambientales y actividades económicas relacionadas y su respectivo impacto ambiental. Ustedes ingresan a la página web del SUYA, que ustedes ven aquí en este enlace, y les aparece esta pantalla de consulta. A continuación, lo que tienen que hacer es clic en el botón buscar y encontrar el sector relacionado el sector y la actividad económica relacionada al negocio del cliente. En este caso, por ejemplo, he puesto aquí un ejemplo del sector agrícola, del manejo de granjas porcícolas. Este sistema trae algunos parámetros de evaluación ambiental para identificar el tipo de trámite al que corresponde realizar el cliente en pro de mantener alineada el marco normativo referencial ambiental del país. En este caso, por ejemplo, el parámetro de evaluación de esta actividad para saber su respectivo nivel de impacto es el número de animales que existen en esta granja. Por ejemplo, las granjas porcícolas con una cantidad mayor a 1.500 animales tienen que presentar una licencia ambiental y realizar su respectivo trámite. Una licencia ambiental significa que la actividad económica del cliente tiene un impacto alto, su actividad económica tiene un impacto alto sobre el medio ambiente y por lo tanto tiene que estar regulada. En este mismo contexto, el sistema también permite al usuario, al cliente, a las instituciones financieras, especificar también los niveles de impacto que pueden tener estas actividades económicas. Por ejemplo, si yo disminuyo la cantidad de animales de esta granja porcícola a 1 a 20, automáticamente el sistema me indica cuál es el tipo de trámite a realizar y el documento que tengo que realizar, así como su nivel de impacto ambiental. En este caso, por ejemplo, el impacto es moderado al ser solo un certificado ambiental y adicionalmente se describe aquí cuál es el costo del trámite y el tiempo de emisión que requerirá nuestro cliente para presentar a la institución financiera este trámite debidamente diligenciado por el Ministerio del Ambiente. Otras actividades del sector comercial o de servicios, por ejemplo, como el manejo o almacenamiento o la comercialización al por mayor o al por menor de mercancía o materia prima en supermercados, supertiendas, almacenes o centros de distribución, también puede categorizarse su nivel de riesgo dentro del Sistema Único de Información Ambiental. En este caso, por ejemplo, este tipo de actividad corresponde a un nivel de riesgo bajo y solo requiere un registro ambiental. El sistema del Ministerio del Ambiente automáticamente me indica que el tiempo de emisión es en línea y inmediato. Adicionalmente, me da un costo del trámite para el cliente, que en este caso un registro ambiental tiene un costo de $180 y puede ser realizado en línea desde el Sistema Único Ambiental del Ministerio del Ambiente. Con esta información nosotros podemos asesorar a nuestro cliente para que cumpla las respectivas regulaciones ambientales
que tiene disponible nuestro país a través del Código Orgánico Ambiental. En este mismo contexto, por ejemplo, las políticas ambientales nacionales también han establecido un Código Orgánico Integral Penal para determinar los respectivos delitos contra el medio ambiente o la naturaleza, los cuales se resumen en la siguiente tabla, y yo les voy a dar algunos ejemplos. Si, por ejemplo, atentamos contra la biodiversidad, el artículo del COIP 245 nos dice que puede haber una pena privativa de libertad de 1 a 3 años para la organización que haya implementado esta práctica en áreas de protección de biodiversidad. Adicionalmente, tenemos también otro artículo del COIP muy interesante, es delitos contra el suelo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un negocio cuya actividad económica genere impactos ambientales, como puede ser una mecánica, una lubricadora, y se genere contaminación de cierto tipo de aceites o de cierto tipo de residuos contra el suelo, pues hay un delito contra el ambiente que se tiene que tomar en cuenta y que por lo tanto la institución financiera debe alertar a su cliente, y es el delito contra el suelo y la pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Esto solo como algunos ejemplos. El Banco Mundial establece que las operaciones de una institución financiera no generan impactos ambientales y sociales significativos, pero la manera en que sus clientes o destinatarios de inversiones gestionan los impactos de sus operaciones pueden conllevar riesgos para una institución financiera. Ahora hablaremos acerca del alcance de la gestión de riesgos ambientales y sociales. Para una institución financiera se generan dos tipos de riesgos globalmente: los riesgos directos y los riesgos indirectos. Los riesgos directos corresponden a aquellos que son o se canalizan bajo la responsabilidad por el perjuicio ambiental y social causado por el cliente o el destinatario de inversiones. Por otra parte, los riesgos indirectos, en cambio, son aquellos que se producen, por ejemplo, por el riesgo de crédito, que es la reducción de la capacidad de pago, los riesgos comerciales, la reducción del valor del bien o garantía que ha sido, en este caso, utilizado, o el riesgo para la reputación o la imagen, que es una publicidad negativa. Como consecuencia de estos riesgos, nosotros en la institución financiera podemos tener pérdida de activos por la mala gestión del cliente de sus respectivos garantías, por ejemplo, o sus activos fijos, la reducción de los beneficios tributarios o también daños para la reputación o imagen. Desde el punto de vista del cliente o los beneficiarios de inversiones, también existen algunos riesgos muy importantes contra el medio ambiente, como son, por ejemplo, las multas y sanciones, la pérdida de cuota en el mercado, la devaluación comercial debido a la responsabilidad civil. Estos riesgos se categorizan en los siguientes. Primero, riesgos financieros o de crédito, riesgos de mercado, riesgos operacionales, reputacionales y de conformidad legal. Con respecto a los riesgos financieros en los que se involucra a la institución financiera, pues tenemos un riesgo de pérdida de garantía o valor del activo fijo que el cliente ha puesto en garantía para la institución financiera para una transacción financiera. En este caso, por ejemplo, se puede incurrir también en una incapacidad del socio para pagar los préstamos. Esto es muy importante resaltar. Si un cliente, por ejemplo, incumple una normativa ambiental y la autoridad lo sanciona, el cliente quedaría con incapacidad de pagar sus préstamos debido al cierre temporal, parcial o total de su negocio, dependiendo de la actividad económica del cliente. Otra cosa muy importante para la institución financiera es que debe gestionar muy bien sus riesgos financieros para tener acceso al capital y manejar una buena liquidez. En esta era post-COVID, el riesgo financiero se ha vuelto muy importante, puesto que los bancos multilaterales actualmente están fortaleciendo los sistemas de riesgo ambiental y social para evitar en el futuro, si existe otras pandemias o otros riesgos sociales o ambientales, gestionarlos de la mejor manera y promover cierto tipo de salvaguardias para que puedan ser establecidas dentro del contexto del sector financiero, y de esta manera se pueda guiar
a los clientes a cumplir todas las regulaciones o disposiciones ambientales y sociales del mercado y así puedan acceder a recursos de la institución financiera o de sus bancos o socios multilaterales. A nivel del mercado, por ejemplo, si existe riesgos ambientales y sociales, se puede producir una reducción de la competitividad, la obsolescencia del producto o la pérdida del cuota de mercado. A nivel operacional, por ejemplo, es muy importante hacer una administración responsable y una gestión de riesgos para que dentro de las operaciones de la institución financiera se incorporen herramientas que permitan a tiempo evaluar los riesgos ambientales, identificarlos y también gestionarlos o mitigarlos. Desde el punto de vista de reputación o imagen, es muy importante establecer límites para que el cliente pueda realizar sus respectivos trámites ambientales a tiempo y pueda presentar a la institución financiera los trámites aprobados por el ente, en este caso la autoridad ambiental que es el Ministerio del Ambiente, y así pueda tener una licencia de operación de actividades económicas regulada por la autoridad nacional. Finalmente, existen ejemplos de riesgos de conformidad legal. En este caso, por ejemplo, es muy importante destacar que si un cliente pone en juego su reputación y pone su activo fijo como un activo que ha sido o ha sufrido un daño ambiental, puede haber acciones civiles a terceros, como por ejemplo al propietario de ese bien o de ese activo fijo. Por lo tanto, la conformidad legal es una responsabilidad del prestamista que la debe gestionar para una eficiente gestión de riesgos ambientales y sociales. La implementación de un sistema de riesgos ambientales y sociales trae consigo un proceso de categorización y debida diligencia que se resume en los siguientes pasos recomendados por la UNEFI o la Iniciativa Financiera de Naciones Unidas. Los pasos son, primero, identificar los riesgos, es decir, identificar los impactos a los que están expuestas las actividades económicas de los socios con respecto al medio ambiente y a la sociedad. Dos, clasificación de los riesgos. Clasificar los riesgos por diferentes niveles, por un nivel bajo, moderado y alto. Un detalle de esta clasificación de riesgos como de la gestión lo dará mi colega Miguel Herrera. Luego está el análisis de los riesgos, es decir, qué recomendaciones se pueden dar a los clientes y a la institución financiera sobre los procesos de mitigación y aprobación del riesgo ambiental y social. Aquí es muy importante destacar, como decía nuestro colega Carlos, el involucramiento de toda la cooperativa dentro del sistema de riesgos ambientales y sociales. Por ejemplo, así como existe un comité o un comité de vigilancia o de un consejo de administración dentro de la cooperativa, es muy importante que exista un comité de sostenibilidad y un oficial de riesgo ambiental que se encargue de hacer los análisis de estos riesgos, la mitigación y el monitoreo dentro del portafolio de crédito de inversiones de la institución financiera. Luego está la mitigación de esos riesgos, que es establecer un conjunto de medidas que permitan precautelar a la institución financiera en cómo va a gestionar esos riesgos con el cliente. Esto incluye, por ejemplo, cierto tipo de lineamientos hacia el cliente para asesorarle cómo debería y dónde debería obtener estos permisos ambientales para regular su actividad económica. Y finalmente está el monitoreo de los riesgos ambientales y sociales que se pueden efectuar en el portafolio del crédito. El objetivo de tener un sistema de riesgos ambientales y sociales es que se pueda identificar también la posibilidad de que una cooperativa o varias cooperativas puedan emitir en conjunto bonos verdes. Y para esto es importante que se establezcan salvaguardias ambientales. Y en este contexto se puede, por ejemplo, establecer un sistema de riesgos ambientales y sociales, el cual pueda ser evaluado por un banco multilateral para hacer la emisión efectiva de préstamos y de bonos verdes. Con esto concluyo mi presentación y doy paso nuevamente a Financo. Perfecto, muchísimas gracias, Álvaro. Precisamente tenemos una inquietud bastante importante. Nos comentan si podríamos priorizar los riesgos
en una cooperativa, ¿cómo recomendarías tú que debemos hacer? Ok. La principal recomendación es que nosotros nos podamos basar en estándares de la industria, como por ejemplo en este caso los principios de banca responsable que traen consigo 5 tipos de niveles de riesgos. Entre los más importantes para una institución financiera está el riesgo reputacional y el riesgo de imagen, porque una institución financiera puede ser corresponsable en conjunto con su socio o cliente sobre un impacto ambiental negativo que traiga como consecuencia un daño hacia el medio ambiente o hacia la salud o empleabilidad de los trabajadores. En ese contexto, por ejemplo, es muy importante identificar este riesgo de reputación porque este es un riesgo que lo van a tener muy presente las instituciones financieras multilaterales que apoyan la gestión financiera de la institución financiera, de la cooperativa, de la mutualista y por ende del sector financiero. Así como también es importante destacar que si el objetivo actual de la cooperativa es tomar un giro hacia las finanzas sostenibles, es importante destacar sobre la descarbonización de los portafolios de crédito o de las inversiones de crédito o de las inversiones que hace la cooperativa a través de transacciones financieras. En este caso, por ejemplo, lo más importante a destacar es que la institución haga un análisis interno de su portafolio de crédito para identificar sus potenciales impactos ambientales por las actividades económicas realizadas por sus clientes y así lo vaya haciendo un proceso de administración de estos riesgos, mitigándolos, monitorando hasta reducir el impacto de la cartera de crédito o inversiones. Perfecto. Otra pregunta que se viene es, ¿cómo recomendarías tú que un microempresario gestione en su pequeño negocio posibles riesgos ambientales? Ok, la guía de principios de banca responsable, así como también el sistema único de información ambiental que nosotros tenemos en el país, nos permiten tener una idea de cómo categorizar un negocio. Si es un pequeño negocio, como veíamos del ejemplo de las granjas porcícolas, donde hay animales de 1 a 20, lo que se tiene que regularizar es el trámite ambiental. En este caso, constituye de un pequeño negocio tal vez un impacto bajo, un impacto ambiental y social bajo. No obstante, está regularizado a través de un registro ambiental. Ese registro ambiental indica que es de un nivel de impacto bajo y adicionalmente está valorizado por el Ministerio del Ambiente, ya que está ingresando su actividad económica dentro del sistema CIU y dentro de la categorización ambiental y por ende está regularizando su negocio. Así que lo que se recomienda es que el cliente pueda revisar dentro del sistema SUIA cuál es su actividad económica, qué impactos tiene y si es que es un impacto bajo, el sistema lo determinará y a partir de eso presentar este registro ambiental de impacto o de nivel bajo a la institución financiera para que lo haga. Asimismo, es muy recomendable que las instituciones financieras cuenten con un oficial de riesgo ambiental, quien se encargue de comprobar que este proceso de regulación ambiental se ha llevado a cabo de una manera diligente ante la autoridad ambiental. ¿Cómo lo hace? A través de la revisión de los registros, las licencias, los certificados ambientales que tengan, por ejemplo, una vigencia dentro del periodo de crédito que se va a llevar a cabo, la transacción económica de la institución financiera, que sea un documento válido, adicionalmente que cumpla una política de lista de exclusión. Como veíamos al inicio, habían cierto tipo de actividades económicas que independientemente de que si el cliente es un microempresario o es un microempresario o es un negocio más pequeño, tiene que cumplir, como por ejemplo el uso no adecuado o de la madera ilegal o la deforestación, el uso de armas, el trabajo infantil forzoso, son actividades que automáticamente el Banco Mundial o otros bancos multilaterales recomiendan que las instituciones financieras no lo financien. Entonces, con estas funciones del oficial de riesgo ambiental se puede mitigar
y se puede monitorear de mejor manera los riesgos ambientales y sociales en una institución financiera.